el tema de las habilidades, ¿sí? Habilidades que están relacionadas con los científicos de datos, ¿no? Como lo que es la parte de analítica, el aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, como también se le conoce, la minería de datos, y un aspecto muy fuerte que ustedes ya también se han dado cuenta, pues es la estadística, ¿no? La estadística que forma un papel preponderante dentro de la analítica para poder encontrar algunas tendencias y patrones que pueden ser útiles en algunos análisis, ¿no? Y a su vez, bueno, pues experiencias en algoritmos y programación. Me imagino que también tienen habilidades ya ustedes para programar en Python, ¿verdad? Por mi parte, porque lo he aprendido, pero en la escuela no hemos visto nada de Python. Y Ok, también, ujú. ok, ok, Sí, sí es. ¿De qué carrera, de qué vocacional provienen ustedes? Yo vengo de una prepa del estado, yo no vengo de Boca. Ok, prepa del estado. yo de Alberto, Boca 9, profe. perdón. Boca 9. No, ok, del CECIT 9. Igual Ajá. yo también. Felipe. Ajá. Sí, ¿Y tú, también. Diana? Ujú. Y yo vengo de Walter. No, no se te entiende muy bien ahí tú. Tienes algún problema con tu audio, pero si gustas, ahí me lo puedes escribir en el chat. No. Ok, bueno, en ese sentido, bueno, pues sí, como les comentaba, hay algunas cosas en las cuales ustedes sí tienen que ser muy autodidactas. Pues realmente el aprender a programar, pues lo importante es saber qué es lo que nosotros vamos a implementar, ¿no? O sea, cómo vamos a pensar para programar en algunas cosas. Ya el lenguaje como tal, bueno, pues uno lo aprende de diferentes maneras, como habilidades blandas en algunos casos, ¿no? Como puede ser ¿no? En el cual ustedes están aprendiendo Python y creo que sí es muy prudente que sigan por esa línea, ¿no? Pueden tomar algún curso ahí en alguna plataforma, por ejemplo, en algún por ejemplo, de Udemy o de Coursera. Hay algunos que son gratuitos y hasta se pueden certificar. Entonces, creo que sí es importante. A su vez, si quieren fortalecer más todo lo que es la parte de programación en Python, porque eso lo van a utilizar mucho para cuando vean el curso de aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, pues hay alguna, no sé si han escuchado hablar de la biblioteca de Scikit-Learn, por ejemplo. Sí, profe. Ok, bueno, en esa biblioteca, pues básicamente pues están todos los métodos implementados de aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces hay que tener cierto conocimiento, cierta expertise para poder utilizarlos. Entonces, si gustan consultar ahí la página del SIC, del Centro de Investigación en Computación, en el área de cursos y diplomados, ofertan cursos para la comunidad, bueno, básicamente cursos de Python, ¿no? Y de algunos otros temas que pueden ser de su interés, y eso podría ayudarles a complementar su formación. Bien, entonces, pues, dentro de estas habilidades, como lo venimos comentando, pues que debe poseer un científico de datos está la capacidad de poder explicar el significado de estos datos, ¿no? O sea, realmente aquí la parte importante y que en algunos casos se puede considerar hasta un arte es cómo nosotros vamos a presentar estos datos, cómo vamos a seleccionarlos y cómo vamos a poder jugar con ellos, ¿no? Y que estos datos de alguna manera puedan ser fácilmente entendidos por otras personas y a su vez que estos datos nos permitan contar historias o solucionen problemas basados en ellas, ¿no? O sea, y que estas historias me cuenten, por ejemplo, cómo estamos actualmente, pero derivado del pasado, ¿no? Cómo estuvimos, y ahí es donde entra todo lo que es la parte del aprendizaje de máquina para generar todos estos modelos de predicción y nos permitan discernir cómo vamos a estar, ¿no? Eh, Ahora, bueno, pues la ciencia de datos, como ustedes bien saben, pues básicamente es un conjunto de principios, una definición de problemas, algoritmos y procesos que se utilizan para extraer patrones que nosotros podemos considerar como no obvios, ¿no? Y en este caso, que pueden ser muy útiles para analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y algunas veces estos principios, pues están fundamentados principalmente dentro del machine learning y dentro de la minería de datos, ¿no? Entonces,
el utilizar indistintamente estos términos, digamos lo que están como embebidos, ¿no? Dentro de la ciencia de datos para poder procesar o utilizar estos enfoques para su análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues la ciencia de datos como tal se enfoca en mejorar tomas de decisiones, ¿no? ¿Y cómo vamos a mejorar esta toma de decisiones? Pues a través del análisis de los datos, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental o muy destacable dentro de esta disciplina es que nosotros podamos considerar casos de estudios muy peculiares y que estos casos de estudio pues podamos proponer algún tipo de solución, automatización para que me generen información y conocimiento, ¿no? Con relación a algún dominio en particular, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje de máquinas se centra en el diseño básico y todo lo que es la definición y la evaluación o el performance de algoritmos, ¿no? Para extraer patrones de datos, ¿no? Y cuando dice uno patrones de datos, bueno, básicamente, como ustedes pueden saber, estos patrones pueden ser utilizados para diferentes contextos, ¿no? O sea, el simple hecho de considerar el tránsito vehicular, por ejemplo, que es uno de los temas que yo trabajo, pues es un tópico importante, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se genera el tránsito vehicular, el tráfico vehicular, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar yo estos patrones no obvios o estas tendencias o estas características muy peculiares que me puedan caracterizar el comportamiento de este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, esto puede estar asociado a eventos viales, que le podríamos denominar de esa manera. Puede estar asociado a incidencia delictiva, al mismo flujo que permiten las avenidas, en fin, un sinfín de características o de peculiaridades que me pueden a mí servir para poder definir o extraer un patrón. Por otra parte, como ustedes saben, pues en el mundo real prácticamente todo es clasificación, ¿no? Si ustedes observan, siempre estamos clasificando, o sea, cualquier cosa la estamos clasificando. El hecho de tomar un curso, pues lo clasificamos por unidades de aprendizaje, ¿no? O sea, por el temario lo clasificamos por contenidos, ¿no? Si vamos a hacer una actividad deportiva, pues igual, o sea, estamos haciendo ejercicio y clasificamos las actividades que vamos a realizar. Entonces, todas las actividades que hay en el mundo, ¿sí? En el mundo real en el cual nosotros estamos poblando y viviendo, se rigen bajo la clasificación. Entonces, el tema de Machine Learning es parte de la vida cotidiana y nos ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Todo en el mundo es clasificable, perdón. Entonces, eso lo debemos de tomar muy en cuenta porque todos los problemas asociados con la realidad, pues caen directamente dentro de este paradigma, ¿no? Ahora, por ejemplo, la minería de datos en general se ocupa del análisis de los datos que a menudo va a implicar un énfasis en algunos aspectos más comerciales, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del enfoque que tengan ciertos cursos de minería de datos, algunas pruebas o todo lo que es la parte práctica, bueno, pues se va a realizar tal vez en herramientas comerciales, ¿no? Otros enfoques, bueno, van a estar más asociados a la creación de algoritmos que me permitan tener un mejor rendimiento con relación a lo que hay en el estado del arte, ¿no? Dentro de la parte de minería de datos. En fin, bajo esos enfoques es como se trabaja, ¿no? Ahora, la ciencia de datos, bueno, básicamente tiene algunos desafíos importantes, ¿no? Y son líneas de investigación que están muy bien fundamentadas bajo ese contexto, bajo ese tenor. Uno es la captura de la información, cómo nosotros podemos capturar estos datos, la limpieza, qué es lo que vamos a extraer nosotros de estos datos, ¿no? Que vamos a tratar de transformarlos como tal, ¿no? Y por último, bueno, la transformación de estos datos, ¿no? Para que a mí me sean útiles a partir de un conjunto o muchos conjuntos de datos no estructurados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues estos datos pueden ser adquiridos directamente desde redes sociales, pueden ser desde datos web, así como el uso de tecnologías orientadas a Big Data para almacenar grandes conjuntos de datos no estructurados. Entonces, fundamentalmente todos estos enfoques pues están centralizados en muchas tendencias. No sé si han escuchado hablar de la información geográfica voluntaria o de la información que está relacionada con el contenido de usuarios. No sé si han escuchado hablar de esto. No.
¿no? Bueno, Hay una aplicación que los usuarios van creando que es como Google Maps, ¿no? Ahorita no me acuerdo del nombre, pero puedes descargar de ahí los mapas y después bueno, comúnmente los cargas con GeoPandas en Python. sí, es correcto. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, para georreferenciación, que son, y a eso se le llama VGI, o sea, información geográfica voluntaria. En inglés es Voluntary Geographic Information. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que la gente como tal, nosotros los usuarios, fungimos como sensores para tratar de monitorear o de censar, valga la expresión, diferentes fenómenos naturales, ¿no? O simplemente actividades cotidianas. El hecho por ejemplo, poder caracterizar la movilidad humana, ¿sí? El conocer, por ejemplo, cómo se desplaza la gente para ir a las escuelas, para ir a sus trabajos, para ir a actividades de ocio, actividades recreativas, implica el uso de dispositivos móviles y de generar este tipo de información, ¿no? Y sí, o sea, hay diferentes sitios a lo que se le conoce también como crowdsensing y crowdsourcing, que es básicamente que nosotros podamos aportar esta información a estos sitios públicos en donde cualquier persona puede generar contenido de usuario, información geográfica voluntaria, y ya después pasa por un conjunto de características o de métricas para poder ser validada, ¿no? O sea, porque también no es subir por subir información, ¿no? Sino que esta información pueda validarse, y ahí entra lo que es el crowdfunding, ¿no? O el crowd sourcing, en donde estas personas, dependiendo de la calidad de información que suben, bueno, pues algunas veces pueden generar cierta reputación, por ejemplo, o pueden ser en algunos casos o para algunos ensayos, pues reciben una retribución económica, ¿no? Como tal. Y eso ustedes lo pueden ver en aplicaciones básicas de navegación. Por ejemplo, el mismo Waze te permite hacer estas cosas, ¿no? Bueno, hoy en día está cerrado porque ya fue adquirido por otra empresa, entonces ya no es tan fácil descargar la cartografía digital, ¿no? Como está aquí en estos sitios. Ahorita voy a recordar el nombre porque por ahí es importante para que también lo conozcan, ¿no? Y es lo mismo aquí, por ejemplo, otro de los aspectos fundamentales de la ciencia de datos es poder generar estos conjuntos de datos, ¿no? Por ejemplo, cómo minar las redes sociales, ¿sí? No sé si han tenido la experiencia o han trabajado con la API de Twitter, por ejemplo. Y yo me acordé del nombre de la app, profe. Sí, Es OpenStreetMap. OpenStreetMaps, exacto. Y la API de Twitter es bastante fácil de usar. O bueno, hay una paquetería en Python que es como Rappi Twitter o algo así. Y ya Ajá. te pasas la key y te pones a descargar. Creo que tiene un límite de 5,000 tweets o algo así. Sí, exacto. Tienes que tener cuidado con los tweets que puedas estar descargando de manera diaria. Tienes que tener cuidado porque si no te pueden banear, ¿no? Como tal, o sea, banean esa cuenta y tendrías que generar otra cuenta para, para seguir descargando el del streaming, ¿no? Como tal. Y bueno, o sea, no nada más ahí en Twitter, pero creo que también hay una opción en la que tú puedes reportar, por ejemplo, si vas a hacer algún proyecto que derive o que puedas después contribuir o que lo puedas subir a GitHub para propósitos de investigación o propósitos académicos, firmas una especie como de NDA, para que te permitan tener acceso al streaming de una manera no tan limitada, ¿no? Y bueno, pues ahí juegas con todo lo que es la limpieza de los datos, con los hashtags, por ejemplo, de acuerdo con la información que tú deseas descargar del microblogging, ¿no? Y sí, efectivamente es relativamente fácil y todo esto se hace con Python, ¿no? Entonces sí es importante que puedan conocer esta gama de opciones, porque al final de cuentas es lo que es el boom, tanto para estudiar un posgrado como lo que hay actualmente en la oferta laboral, ¿no? También otra de los efectos positivos que se tienen con esta parte de lo que se le llama como minado de redes sociales. No sé si conozcan o han escuchado de la red de Reddit, por ejemplo. En Reddit pues, no es tanto como un microblogging como Twitter, sino es un poco más dinámico en este sentido o más
interactivo, como es el caso de Facebook, ¿no? En donde ustedes también pueden hacer el minado de ciertos temas, ciertas características para obtener este tipo de información. Entonces, pues muchas personas dentro de la ciencia de datos se pueden dedicar a lo que es, por ejemplo, todo lo que es el minado, ¿sí? Y la limpieza y la transformación de estos datos, y ya alguien dentro de esta misma área, pues se puede dedicar a evaluar o analizar aplicar aprendizaje automático, por ejemplo, para poder explotar estos datos, ¿no? Y convertirlos en información y conocimiento. Entonces, bueno, son parte de las tendencias que ustedes pueden conocer y que pueden explorar, ¿no? Fundamentalmente, pues al final van a llegar a, no sé cuántos semestres son, creo que son 8 semestres, ¿no? Los de su licenciatura. Entonces creo que los últimos 2 van a tener que seleccionar ahí una especie de trabajo terminal, que es su tesis, y bueno, van a tener ahí ya la posibilidad de explorar otras cosas o a qué se quieren dedicar para poder titularse, ¿no? Bien, en este sentido, usando la ciencia de datos, nosotros podemos extraer diferentes tipos de patrones, como ya habíamos comentado, ¿no? Y esto puede ser en diferentes áreas, en diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en marketing a esto le llaman todo lo que es segmentación de clientes, ¿no? Que básicamente, ¿qué es? Pues generar clústeres, ¿no? O perfiles comunes de usuarios, ¿no? Otro de las áreas importantes aquí es, por ejemplo, todo aquello que está enfocado a perfiles de usuario, es decir, poder encontrar ciertas características comunes dentro de las personas, ¿sí? Para presentar información, y esto es muy aplicado hoy en día a todo lo que son los sistemas recomendadores, por ejemplo, casos particulares o muy comunes, todos esos algoritmos o métodos, pues básicamente se pueden observar en todo lo que es la gama de Netflix, por ejemplo, o en Amazon Prime, o en las mismas apps de música, ¿no? Que existen, ¿no? Entonces, de acuerdo con ciertas tendencias o ciertas caracterizaciones que se hacen en un inicio, pues se pueden generar estos algoritmos que te permiten hacer un perfilado del usuario, y de acuerdo con el aprendizaje supervisado, porque es un aprendizaje supervisado como tal el que el que se va teniendo, pues es como nos van presentando la oferta sobre algunos temas, ¿no? Entonces, esto es muy común, por ejemplo, para todo lo que es la parte de los sistemas recomendadores, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, es otra de las aplicaciones que hay aquí en la parte de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Ok. Alternativamente, también se pueden extraer un patrón que identifique productos que son comprados juntos con frecuencia, y esto es un proceso de minería de datos, ¿no? O sea, son procesos repetitivos y en algunos casos iterativos, en donde vamos a poder definir ciertas reglas de asociación que me van a permitir a mí poder discernir sobre qué patrones voy a querer yo extraer, ¿no? ¿Qué eventos extraños puedo yo encontrar, por ejemplo, en todo lo que es el área de ciberseguridad? Algunas tendencias sobre el uso de algún tenant, a dónde puedo acceder, todo lo que es la parte de e-commerce, por ejemplo, pues el cierto uso o los ciertos patrones que ya tienes más o menos estandarizados cuando usas una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Entonces ahí se generan ciertas anomalías, ¿no? O detección de patrones que no son muy comunes, ¿no? Más bien son atípicos y que pueden generar algunas alertas, ¿no? Entonces, pues esto básicamente es otro de los enfoques en los cuales podemos utilizar, por ejemplo, parte de la minería de datos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues es posible que necesitemos identificar estos patrones y que nos ayuden a clasificar cosas, como ya comenté, ¿no? Bueno, prácticamente todo en la vida es clasificación, y de ahí nació parte de los paradigmas del aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces, bueno, en general la ciencia de datos nos permite a nosotros poder convertir estos datos sin procesar en algún tipo de entendimiento, ¿no? Comprensión y a su vez, pues generar conocimiento, que son los famosos KDD, ¿no? Generar conocimiento para ciertos fines o propósitos en particular. Bien, aquí nosotros podemos observar algunas de las disciplinas fundamentales o que forman parte de la ciencia de datos, ¿no? O sea, podemos observar aquí en el diagrama de Venn, pues que la unión de ciertas disciplinas pues nos van a permitir
a nosotros generar una combinación o algunas áreas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver que las ciencias de la computación, todo lo que es la parte matemática y de estadística, pues combinadas estas habilidades, pues dieron pie u origen a todo lo que es el aprendizaje de máquina, ¿no? Algunas otras habilidades que están relacionadas con el negocio, con la ciencia de la computación, bueno, pues van a generar todo lo que es la parte de programación o el desarrollo de software, ¿no? Utilizando pues las reglas tradicionales, ¿no? A su vez, la combinación de lo que es la estadística y las matemáticas, bueno, pues es básicamente, son con conocimientos del negocio, o sea, cómo voy a poder aplicarlos en un dominio en particular, y de ahí fue cuando nació todo lo que es el Business Intelligence, pues no, pues es la parte que formaliza todo lo que es el análisis de datos, ¿no? Y bueno, por tanto, la ciencia de datos es una combinación de habilidades en donde cada una de estas disciplinas o especialidades puede responder a un dominio en particular, ¿no? A un caso de estudio en particular de algún problema, ¿no? Como vimos al inicio, pues es un conjunto de definiciones, normas y procedimientos que nos permiten a nosotros explorar la información, ¿no? Los datos como tal. Ahora, bueno, pues todo proyecto de ciencia de datos nace siempre de una necesidad en específica, ¿no? Entonces, si observan ustedes ahí el diagrama, bueno, podemos ver seis tareas fundamentales que nosotros debemos de plasmarnos cuando queremos iniciar un proceso en particular de ciencia de datos, ¿no? En este caso, pues primeramente hay que definir el objetivo de la investigación, ¿no? O sea, una hipótesis, o sea, ¿para qué queremos aplicar, por ejemplo, ciencia de datos, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante que ustedes puedan tener el conocimiento amplio del dominio. Entonces, aquí nosotros vamos a poder generar ciertas hipótesis y vamos a poder generar también algunas preguntas de investigación, que es lo que nosotros al final de cuentas vamos a tener que contestar, ¿no? O es lo que queremos contestar y cómo vamos a responder a estas preguntas de investigación, ¿no? Otro de los puntos importantes es de dónde voy a sacar los datos, o sea, cómo voy a obtener esos datos. Entonces, pues hay personas especializadas en poder llevar a cabo procesos de minería para tratar de extraer toda esta información que puede ser de redes sociales, de sitios web, de la web, fundamentalmente en repositorios de datos públicos. Y el objetivo fundamental, o sea, cuáles son los posibles datos que puedo arrojar, ¿no? Que pueden arrojarme una respuesta. Y es aquí donde empiezan a jugar diferentes técnicas para poder llevar a cabo los procedimientos adecuados para obtener respuestas a esas preguntas, ¿no? O poder descartar algún tipo de hipótesis o corroborar estas hipótesis que yo pueda formular. Y de esto deriva, bueno, pues también la habilidad que nosotros podemos tener para manipular estos datos, ¿sí? Para adecuarlos y cómo vamos a poder presentarlos posteriormente, ¿no? Para otros análisis. Entonces aquí, pues los datos de interés pueden ser de distintas fuentes de datos, ¿sí? Estas fuentes de datos pueden ser de diferentes disciplinas, pueden estar en diferentes formatos. Entonces, pues ahí juega un papel preponderante la tercera tarea, ¿no? Que es la preparación de los datos, ¿no? Entonces, aquí es donde juega una de las tareas fundamentales de la ciencia de datos, la transformación. ¿Cómo voy a hacer que estos datos puedan ser estandarizados o cómo voy a generar un modelo de datos, ¿sí? Que yo requiera para cumplir con estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, estandarizar formatos de fechas, formatos de variables, combinar o calcular nuevas variables a partir de datos, entre otras características, ¿no? Y esto, bueno, ¿cómo lo hago? Pues con diferentes herramientas. Si estoy minando los datos, tal vez de alguna red social, de algún microblogging, podría utilizar tal vez técnicas de lenguaje natural para hacer una lematización, para poder eliminar, por ejemplo, los stop words, generar diccionarios de datos y poder comparar esta información, en fin, un sinnúmero de procesos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Para poder culminar o poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? Por tanto, bueno, pues es más que obvio, ¿no? Que es un proceso importante para que nosotros podamos utilizar estos datos para que puedan ser explorados y procesados, ¿no? En este sentido, saber sobre estos datos, qué es lo que existe, cómo están, cuáles son sus patrones o posibles patrones que van a estar o que vamos a poder identificar dentro de ellos, ¿no?
Entonces, algo muy típico dentro de los datos es que podemos tener muchos valores y estos valores en algunos casos pues puede ser información que sea incorrecta, no hay completitud de los datos, a lo que se refiere como valores faltantes, errores de formato, de tipo de almacenamiento, entre otras características, ¿no? Entonces, los detalles fundamentales se centran básicamente en lo que es la limpieza y la transformación de estos datos, y ahí entra, por ejemplo, todo lo que es enfoques de minería de datos, ¿no? Bajo los preceptos básicos que es un ETL, extracción, transformación y limpieza, ¿no? Para poder contar con datos que estén estandarizados y posteriormente realizar una exploración de los mismos, ¿no? Posteriormente viene todo lo que es la tarea para la construcción de los modelos y esta tarea se da en distintas etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hacer una exploración visual, ¿sí? Como lo comentaba, muchas de las cosas antes de poder utilizar herramientas tecnológicas o herramientas de programación, es importante hacer una visualización, una exploración visual de estos datos, ¿no? Realizar algunas pruebas estadísticas, ¿sí? Con análisis básicos en donde yo, por ejemplo, pueda conocer las matrices de confusión, la media, la desviación estándar, valores mínimos, máximos, conocer la densidad de estos datos, en fin. Es importante, ¿no? Porque al final de cuentas, esto va a ser nuestro conjunto muestra y debemos de tener al final de cuentas también algunas métricas como gold estándar para poder evaluar el desempeño y que realmente estos datos me sean útiles, ¿no? Hablamos de encuestas, por ejemplo, no sé, hoy muy de moda tema COVID. Todos hemos tenido diferentes experiencias con la pandemia, con la enfermedad, pero los criterios pueden variar, ¿no? Con relación a lo que piensa una persona como con lo que piensa otra, ¿no? El simple hecho de tomar clases presenciales o de tener un modelo híbrido o de tener o seguir a distancia, en fin, tal vez para algunas escuelas del Politécnico, pues este modelo pues puede ser muy ad hoc para todos aquellos, pues a todas aquellas comunidades, ¿no? Que están dentro de ciencias de la computación o dentro del área de TI, pues puede ser pues muy natural, ¿no? Pero, por ejemplo, para las áreas médico-biológicas, pues igual y la perspectiva es diferente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo quiero realizar un análisis exploratorio de estos datos y quiero hacer, por ejemplo, una encuesta y analizar esta información, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de todos los estudiantes del Politécnico en las tres grandes áreas del conocimiento sería mínimamente necesario para poder evaluar o poder tener datos o cierta certidumbre en la estadística que yo genere con esta información, ¿no? Si estamos hablando de un pool de 200,000 estudiantes, pues estas encuestas, si las contestan 1,000, pues es un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces, realmente, esto, con esta exploración visual, yo puedo darme cuenta que, pues, la muestra no es representativa, ¿no? Para algún tipo de análisis en particular. Entonces, sí es importante tomar en cuenta todos estos elementos para no tener sesgos al momento de analizar la información, ¿no? Y estos sesgos, en lugar de darme una información más oportuna para la toma de decisiones, me puede generar problemas más graves, ¿no? Luego que ya tenemos explorados estos datos, bueno, una parte fundamental es la construcción de los modelos de datos, ¿no? Que vamos a utilizar para poder responder a diferentes preguntas o definiciones que se encuentren ya plasmadas o definidas en nuestro objetivo, ¿no? Vamos a poder descartar todos aquellos datos que no se van a utilizar o, por ejemplo, que no son muy adecuados, por ejemplo, para aplicar ciertos algoritmos, ¿no? Para desarrollar ese modelo como tal, ¿no? O qué proceso o cómo vamos a convertir estos datos y cómo se van a presentar, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos a tener lo que son la parte de visualización de estos datos, ¿no? Esta tarea consiste, perdón por el ruido, pero pues es que es acá atrás no sé si ustedes lo alcanzan a percibir, pero no puedo tener la ventana cerrada porque no nos dejan aquí, pero pues es la construcción acá de su edificio nuevo. Bueno, esa tarea consiste, ¿perdón? No, adelante, no se apure, no se escucha nada. No se escucha, qué bueno.
Bueno, entonces básicamente, como comentaba, esta última tarea, lo que es la parte del producto final, ¿no? Ya lo que ven diferentes usuarios como tal, pues es la técnica de visualización. Cómo voy a presentar yo estos datos? ¿Cómo voy a yo presentar esta información con base en la audiencia, ¿no? ¿A quién se dirige? Eh, ¿Cuál es el enfoque fundamental de estos datos? ¿Qué es lo que yo quiero interpretar? ¿Lo quiero hacer de una manera gráfica, de una manera textual? ¿Quiero generar algún tipo de dashboard, por ejemplo, para poder jugar con él y que se puedan tomar mejores decisiones o decisiones más pensadas con relación a un análisis más estricto de los datos? Es decir, básicamente, ¿cómo cognitivamente puedo yo expresar un modelo entendible de esta información, ¿no? Eh, no sé si han visto algunos modelos de una API. Bueno, es un framework que se llama Our World in Data. Es bastante interesante, ¿no? Hay formas de cómo presentar la información para todos los niveles, ¿no? Y la idea fundamental es de que una persona o un chico, por ejemplo, un niño que va a la primaria puede entender de qué estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, con temas relacionados con la pandemia, con el COVID, ¿no? Cómo presentarle yo a un niño esta información y que lo entienda, o sea, y que realmente cognitivamente puede expresar cómo voy a obtener estos resultados, ¿no? Entonces, realmente hay un área, por ejemplo, de investigación dedicada totalmente a todo lo que es la visualización de la información, ¿no? Hay libros, hay un nicho de investigación importante y que está relacionado con programas doctorales, por ejemplo, que están relacionados con estas líneas, ¿no? Y está muy asociado con lo que se conoce hoy en día como ciencias computacionales cognitivas, ¿no? Que me permiten a mí visualizar esta información o cómo presentarla a los usuarios. Entonces, como pueden ver, pues dentro de la ciencia de datos, pues intervienen muchas disciplinas, ¿no? Y prácticamente quieren que todas las personas, bueno, nosotros somos politécnicos como tal y como que quieren que seamos todólogos o al menos conozcamos un poco de todas estas áreas para poder expresar y para poder trabajar, siendo que en otros lados, por ejemplo, pues hay un grupo dedicado fundamentalmente únicamente a todo lo que es la parte de adquisición de datos, ¿no? Otro que está dedicado a todo lo que es la transformación de estos datos, ¿no? Bajo enfoques de minería. Otros que están abocados a todo lo que es el aprendizaje automático y finalmente áreas que están dedicadas a la visualización de los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ustedes pueden observar cómo se engloba, cómo engloba la ciencia de datos a muchas disciplinas, ¿no? Y fundamentalmente todo esto va orientado al descubrimiento del conocimiento, ¿no? En bases de datos, y ahí pueden observar todo lo que más o menos estado comentando, ¿no? Por ejemplo, la estadística se utiliza pues, para obtener un orden, ¿no? Un orden y un análisis sobre un conjunto de datos que me permita a mí explicar y tener algunas predicciones sobre fenómenos observados. Para que se den una idea de esto, por ejemplo, los métodos estadísticos que permiten recolectar esta información para luego poder analizar y extraer algunas conclusiones, pues la estadística pues tiene pues no sé, muchísimo tiempo, ¿no? De ser explorada, ¿no? Y para algunos, conozco a algunas personas aquí en el SIC que antes de que surgiera el boom de la ciencia de datos decían que la estadística no servía, o sea, que realmente no era una disciplina y ni siquiera se podía considerar como ciencia, ¿no? Que al final de cuentas son aproximaciones y en parte podrían tener razón en el sentido de que la estadística en algunos casos puede caer a la susceptibilidad de algunos de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues existen ciertos sesgos, ¿no? Y al final de cuentas yo puedo utilizar algunos operadores y algunas funciones para obtener o para caracterizar o para llevar a cabo algún análisis de un fenómeno y obtener una conclusión relevante, pero al final de cuentas depende mucho de datos cualitativos, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso que yo les acabo de comentar como ejemplo, ¿no? O sea, eh, cómo ustedes consideran o cómo han vivido la pandemia, ¿no? Como estudiantes. Entonces,
pues si no tenemos conjuntos muestra, vamos a tener muchos sesgos, ¿no? Y al final de cuentas, pues todo es muy subjetivo, ¿no? En la estadística, aunque es una rama que puede ser muy transversal y que impacta en diferentes áreas, al final de cuentas, la subjetividad no debería de existir dentro de cualquier proceso computacional. Y sin embargo, todo aquello que está asociado con la ciencia de datos, por ejemplo, todo lo que es la parte de, como pueden observar ahí, de inteligencia artificial y de machine learning, que es una disciplina que forma parte de la IA, pues la susceptibilidad juega un papel importante, ¿no? Y eso deriva en que haya resultados muy subjetivos. O sea, si yo voy a clasificar, bueno, pues debo de tener un conjunto de entrenamiento, y ese conjunto de entrenamiento al final de cuentas ha sido validado por una persona, ¿no? ¿Sí? O por un conjunto de personas. Y sé que estos resultados, bueno, pues son reales, ¿no? Pero y si no son reales, al final de cuentas lo que yo le estoy metiendo a la máquina para entrenarla, por ejemplo, en una red neuronal, pues quién sabe qué me vaya a salir, ¿no? Entonces, esos enfoques han cambiado un poco la percepción de las personas al utilizar la estadística, ¿no? Entonces, tampoco quiere decir que la ciencia de datos es la panacea y que nos va a permitir a nosotros poder resolver problemas del todo, ¿no? Sino que realmente al momento de ponerlo en práctica en la vida real, son pocos los avances que se tienen y ustedes lo pueden vivir con lo que hay, con lo que surge en el día con día, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello. Sí, es algo que va a explorar y de acuerdo con la revista Nature, dentro de los próximos 25 años, las ciencias que más van a crecer son ciencias relacionadas con la geografía, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la analítica de datos y que esté involucrado mucho en la parte médico-biológica, ¿no? Entonces, hay que tener nuestras reservas para poder realmente o poder nosotros decir que vamos a resolver un problema del todo, vamos a solucionar un problema con este tipo de disciplinas, ¿no? Bien, entonces ahora, como parte de esta grafiquilla, nosotros podemos ver también que el reconocimiento de patrones, bueno, pues como ustedes ya lo saben, es parte del procesamiento de información que me va a permitir a mí o a una máquina poder reconocer ciertas características, ¿sí? Clasificar objetos en donde estos objetos pueden tener un número específico de categorías o que también podemos denominar como clases dentro de un dominio de aplicación, ¿no? Y estos objetos, al final de cuentas, van a tener el término genérico como de patrón, ¿no? Otro de los aspectos o de las ramas fundamentales que hoy en día ha estado emergiendo mucho es todo lo que está relacionado con neurocomputación y con ciencias cognitivas, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata de hacer es que nosotros podamos enlazar diversos campos de la biofísica, de la neurociencia y de la ciencia cognitiva, así como de la ingeniería eléctrica y ciencias de la computación, bajo un fundamento matemático y poder recrear en forma visual alguna interacción entre las redes neuronales, ¿no? Y cómo estas redes neuronales o interacciones asemejan el comportamiento humano, ¿no? Entonces, aquí en el SIC se acaba de abrir un nuevo laboratorio de ciencias cognitivas y, bueno, hay trabajos importantes que están asociados con esta disciplina, ¿no? Lo curioso es de que aquí, por ejemplo, de los 12 laboratorios que hay en el SIC, pues prácticamente todos trabajan con ciencia de datos, pero pues lo amoldan a los enfoques peculiares de su área, digamos, lo básica como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe el laboratorio de ciencia de datos y tecnología de software, existe el laboratorio de ciencia de datos y redes de computadoras, yo pertenezco al laboratorio de procesamiento inteligente de información geoespacial, existe el laboratorio de cómputo inteligente, en fin, todos los laboratorios al final de cuentas empiezan a converger en líneas de investigación que son pues básicas, ¿no? Y el mismo laboratorio de inteligencia artificial como tal, ¿no? Y bien, bueno, como pueden observar ustedes aquí, la parte de Machine Learning, bueno, pues es una disciplina que está dentro del ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues básicamente está enfocada en que nosotros
podamos generar aprendizajes supervisados o no supervisados, ¿no? Que podamos aprender en el contexto de qué significan ciertas tendencias, ciertos patrones complejos que podemos explorar en millones de datos, ¿no? Entonces, en este caso, pues la máquina a través de un algoritmo pues nos va a permitir poder hacer una revisión exhaustiva de todos estos datos, ¿no? Y dependiendo del enfoque que nosotros queramos, bueno, pues la idea es poder predecir el comportamiento futuro con base en lo que conocemos y tal vez en lo que hay en el pasado, ¿no? Análisis predictivo, ¿no? Entonces, automáticamente, este contexto implica que estos sistemas pues van a mejorar de forma autónoma con el tiempo sin la intervención humana. Y bueno, pues hoy en día hay muchos enfoques que ya pues están por superar, ¿no? A todo lo que es la parte básica de aprendizaje de máquina, ¿no? De aprendizaje automático. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que es el aprendizaje profundo, pues ha demostrado que presentan mejores resultados en cuanto a la evaluación de performance cuando se caracterizan ciertos conjuntos de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué es el aprendizaje profundo? Bueno, pues básicamente son redes neuronales, ¿sí? Son redes neuronales convolucionales o redes neuronales aplanadas o en su defecto redes neuronales recurrentes que presentan una configuración, una topología diferente a una red neuronal artificial clásica, por así decirlo, y no se enfocan tanto en lo que es la parte de retroalimentación, ¿no? Y también hoy en día ya eso también está pasando pues a quedar pues no quiero decir que en el pasado, porque pues el aprendizaje profundo todavía es muy utilizado, pero hay algo que se conoce como transformers. No sé si ustedes han escuchado hablar de estos términos como tal. No. Yo sí, hay la tesis y que bueno, la transformers se hizo por una conclusión que se llegó, que meter como el final el resultado de la red neuronal, me acuerdo, y después se dieron cuenta que sobraba otra parte, entonces solo agarraron el final y resultó que es súper útil. Así es, así es. Entonces, hoy en día, por ejemplo, pues los transformes son los que, pues en algún momento van a dar pie a ofrecer mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es la parte de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues hacia allá van todas estas tendencias, todas estas teorías, pero bueno, eso, por ejemplo, pues son enfoques que ya están más orientados, por ejemplo, para hacer trabajos ya de tesis de maestría, de tesis doctorales y bueno, ahorita como tal, yo esperaría que en algún momento pudieran conocerlos o si gustan, les puedo presentar ahí algún trabajo que esté relacionado con estos temas si es de su interés, ¿no? Pero eso, bueno, ya sería como adicional a lo que comprende pues este curso, ¿no? ¿Algún comentario, algo que quieran agregar al momento? No de mi parte, gracias. No, profe. Ok. Bien. Y bueno, como ustedes saben, pues el enfoque de la inteligencia artificial, pues es una disciplina que ya tiene muchísimos años, ¿no? O sea, desde Marvin Minsky que empezó pues a evolucionar todo lo que es la parte de cómo razona el ser humano y tratar de que una máquina pudiera imitar este comportamiento, pues es una de las teorías clásicas, ¿no? Y aquí mismo en el laboratorio de inteligencia artificial del SIC hay como que dos corrientes, ¿no? Profesores que están muy casados con todo lo que es la parte del enfoque clásico de la inteligencia artificial y que siguen casados, por ejemplo, con esas teorías y otra corriente que ya pues está como que dejando de lado, ¿no? Y están tratando de emular algunas cosas con sistemas simbólicos, por ejemplo, con razonamiento cualitativo, en fin, son diferentes corrientes las que se tienen y dependiendo del enfoque de la investigación que se quiera realizar o algún problema en particular, son casos muy particulares en los cuales las teorías pues son fundamentos teóricos y en algunos casos no llega
haber nada práctico, ¿no? Pero bueno, son las corrientes, ¿no? Como tal, y bueno, ahí no hay mucho que agregar con relación a estos temas, ¿no? Y bueno, minería de datos, bueno, pues ustedes creo que ya están, me comentaban que ya están teniendo, van a tener un curso o están ya cursando minería de datos, ¿sí? Y bueno, pues ahí es el objetivo fundamental, descubrir patrones, ¿no? En grandes volúmenes de datos, utilizar pues los métodos de inteligencia artificial clásicos, aprendizaje de máquina, estadística, y en algunos casos sistemas manejadores de base de datos para poder extraer información de un conjunto de datos y estos que puedan ser transformados, ¿no? En una estructura comprensible para un posterior uso, ¿no? Ahora, dentro de la minería de datos existe una rama en crecimiento que es el text mining. Sí, esto ya pues hemos platicado un poquito, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos nosotros minar alguna red social o un microblogging, por ejemplo, como es el caso de Twitter, todo lo que son el procesamiento del lenguaje natural, pues está muy abocado hacia esta tendencia, ¿no? ¿Y qué buscamos? Bueno, pues básicamente procesos de análisis y descubrir información nueva a partir de textos, ¿no? O en su defecto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, ¿conocen la herramienta de Turnitin? Turnitin se llama la herramienta, ¿la conocen? No, yo no. No, ok. Bueno, es una herramienta, de hecho, ustedes pueden tener acceso a ella a través de algún profesor, ¿sí? Pueden tener acceso a la herramienta y está enfocada a lo que es la detección de plagio, ¿sí? Entonces, es una herramienta bastante interesante, ¿no? Y que está basada fundamentalmente, perdón, en lo que es minar textos, sí, pero pues aquí de grandes bases de datos científicas o de textos en la web. Entonces, ustedes pueden hacer un ejercicio en el cual, no sé, una práctica o una tarea, la redactan en el documento en Word, ¿sí? O generan un PDF, lo suben a la herramienta institucional de Turnitin y automáticamente, pues ahí pueden ver la detección de plagio, ¿no? Y ahí pueden ver, por ejemplo, cómo aprenden a cómo citar algunos trabajos de investigación que, que parece como si ustedes lo estuvieran plagiando, ¿no? Pero vamos, tal vez lo que están haciendo es citarlo, ¿no? Pero no lo hacen de la manera correcta y la herramienta lo detecta. O, por ejemplo, cuando estén haciendo sus trabajos terminales o cuando hagan algún artículo de investigación, ¿sí? Para alguna revista o para algún congreso, pueden meterlo ahí al Turnitin y les va a dar ahí el porcentaje de similitud, ¿sí? Por eso es importante también conocer los métodos de similitud, el porcentaje de similitud con muchos documentos y les pone ahí, por ejemplo, pues por ejemplo, con relación a este artículo, a este documento, tienes una similitud del 85%, ¿no? Entonces ahí igual hay que volver a refrasear las oraciones, los enunciados para poder bajar esa similitud. Y en algunos casos, pues volvemos a la subjetividad, porque el hecho de que yo quiera o que quiera evadir una herramienta de detección de plagio, si utilizo ciertos sinónimos, tal vez ya no puedan ser detectados, ¿no? Entonces, pues ahí volvemos a la controversia, ¿no? Con relación a todas estas disciplinas. Y bien, por ejemplo, aquí tenemos también todo lo que son la parte de procesamiento de base de datos, pues básicamente sobre el almacenamiento, la manipulación de estos elementos para poder generar información que tenga algún significado para todos nosotros, ¿no? Y cómo vamos a estructurar estos datos para que puedan ser accedidos a través de algún método de aprendizaje de máquina para poder procesarlos y que sean leíbles, ¿no? Para una máquina, ¿no? Y al final de cuentas, pues la visualización, pues un simple gráfico puede darnos más información que mucho texto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poder nosotros presentar esta información de manera gráfica, de manera textual? Hay veces que tal vez para algún computólogo sea mucho más entendible presentar algunas tablas que para una persona de otra área, de otra disciplina, que una gráfica. ¿Cómo vamos a poder comprender estas tendencias, estos valores atípicos? ¿Qué me indican estos valores, estos patrones?
En fin, ¿no? Eso es parte del Big Data como parte de las herramientas tecnológicas para la visualización de los datos, ¿no? Y que son esenciales para poder nosotros tener una caracterización o resolver un problema en particular. Bien, aquí hay algunos algoritmos que son muy utilizados dentro de la ciencia de datos y yo esperaría que estos algoritmos, algunos, bueno, me comentaron que ya habían visto, otros no, bueno, porque al final de cuentas lo van a ver en el curso de aprendizaje de máquina. Pero bueno, lo que ven ahí ustedes es básicamente lo más importante, ¿no? Dentro de la disciplina y lo podemos más o menos, podemos generar una clasificación, una taxonomía de acuerdo con su uso, ¿no? Entonces, lo que hoy en día más utilizamos, por ejemplo, son modelos de regresión, ¿no? ¿Y qué son los modelos de regresión? Bueno, pues son modelos predictivos que a partir de datos predichos me pueden a mí dar una respuesta de cómo puede evolucionar un fenómeno o cómo se caracteriza un fenómeno como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente están fundamentados bajo modelos matemáticos que buscan determinar una relación entre una variable que puede ser dependiente con respecto a variables que son independientes, ¿no? Entonces, los modelos de regresión por lo regular son muy utilizados en áreas de las ciencias sociales o en áreas por ejemplo, en donde hay el contexto geoespacial, ¿no? En donde los datos no pueden ser discretizados, no pueden ser tan discretizados para poder analizarlos de una manera tal vez más lineal. Por ejemplo, para que se dé una idea, los sismos, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos que los sismos no se pueden predecir, ¿sí? Sin embargo, hay conjuntos de datos muy extensos, por ejemplo, en donde nosotros podemos caracterizar estos datos, pero y estos eventos sísmicos me podrían a mí determinar cómo puede evolucionar una fractura, ¿no? De acuerdo con el comportamiento que han tenido en los últimos años, ¿sí? Eso sí lo puedo yo analizar y puedo generar un modelo de regresión a partir de estos datos, ¿no? Modelos sociales, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con la movilidad humana, ¿no? ¿Cómo caracterizar este fenómeno? ¿Cómo se mueven las personas dentro de una ciudad? ¿Sí? Es un problema interesante en el sentido de que hoy en día, pues la movilidad se calcula a través de las famosas encuestas de EO, que son encuestas de origen y destino, y a partir de ahí, bueno, pues es como se construye infraestructura vial, por ejemplo, infraestructura de transporte, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo caracterizar este fenómeno a través de un modelo de regresión que me permita a mí tomar decisiones más inteligentes al momento de que quiera yo generar infraestructura, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, ¿sí? Es otra de las variables importantes que me permiten a mí generar modelos de regresión, ¿no? La actividad de la bolsa, hoy en día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con criptomonedas, ¿sí? Cómo poder generar estos modelos de regresión, aunque pues la parte ahí volátil juega un papel importante, ¿no? Análisis de series de tiempo también vienen a caer en lo que son modelos de regresión, todo lo que es la operación financiera, por ejemplo. En fin, todos estos tipos de características, la contaminación ambiental, ¿sí? La contaminación ya sea pues del aire o de ruido, también puede ser caracterizada y se pueden generar estos modelos de regresión como tal, ¿no? Entonces, pues estos modelos buscan determinar cuál será el impacto sobre una variable dependiente ante un cambio en estas variables que pueden ser independientes, ¿no? Y lo que buscamos, pues, es tratar de generar estos modelos de predicción, ¿sí? En variables continuas o discretas y que podamos nosotros encontrar ciertas características que me permitan llevar a cabo un modelado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, continuamos. Bueno, las redes neuronales artificiales, en este caso, pues es un modelo simplificado que puede emular el modo en que el cerebro procesa la información, ¿no? Y ahí, por ejemplo, una red neuronal funciona simulando un número elevado de unidades,
¿sí? De procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de lo que son las neuronas humanas, ¿no? Y podemos tener diferentes tipos de capas, hay diferentes tipos de redes, también esto lo van a ver en su curso de aprendizaje de máquina, en donde pueden tener muchas entradas, muchas capas de entradas y pueden tener también múltiples salidas, dependiendo de cómo quieran que converja esta red neuronal, pues va a funcionar de una mejor manera, va a obtener un mejor rendimiento, un mejor performance, por ejemplo. Obviamente, si son muchas iteraciones, pues podemos tener una mejor precisión, métricas de precisión, pues con mejores resultados a que la red no converja tan rápido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues todas estas cuestiones están relacionadas con algunos aspectos fundamentales, ¿sí? En donde nosotros podemos utilizar o podemos implementar, afortunadamente, ya con estas bibliotecas que existen hoy en día, y no necesitamos programar una red neuronal desde cero, ¿no? Digámoslo así, como se dice coloquialmente, desde las piedritas, con algún lenguaje de alto nivel. Ya podemos utilizar algunas bibliotecas para poder comparar los resultados que me pueden ofrecer las redes neuronales, por ejemplo, con el support vector machine, o sea, máquinas de soporte vectorial, ¿no? Entonces, para algunos fenómenos es, dependiendo de cómo se procesen estos datos, de cómo se haga la exploración y cómo se alimenten estos enfoques, estos algoritmos, puede ser que para algún dominio las máquinas de soporte vectorial me permitan a mí poder generar algunos resultados que estén más abocados a todo lo que es la parte de algún dominio, ¿no? ¿Alguna pregunta está aquí? No, ninguna. ¿No? Ok. Vamos a dejarle hasta aquí la clase del día de hoy. Les voy a mandar por correo 3 artículos que están muy relacionados con todo lo que son frameworks, por ejemplo, para todo lo que se enfoca a la analítica de datos. Se los voy a hacer llegar por correo electrónico. Voy a ver si me permiten generar, como les había comentado, porque veo que no todos tienen su cuenta de correo institucional para trabajar con Teams. Entonces, aquí en el SIC, en el Classroom, para los que no se habían conectado al inicio, para poderles poner ahí el material, ¿no? Y podamos trabajar de esa manera. La idea fundamental de estos 3 papers que les voy a mandar es de que los van a tener que exponer. Estos frameworks hay un paper que es muy extenso, entonces entre 3 personas lo van a tener que exponer, y los otros 2 son papers muy cortos. En total son 5 ustedes, y bueno, uno para cada uno, ¿no? Pero lo importante, digo, no se preocupen ahorita, lo importante es de que sí lo vayan revisando, y para la siguiente clase vamos a continuar, y también les voy a presentar algunos ejemplos con R que están asociados con el tema de COVID. No sé si tengan alguna pregunta ahorita. No, ninguna, profe. No, ok. Por favor, como les comentaba al inicio, apenas me dieron de alta en el SAES, y no sé si bueno, obviamente pues esos correos sí los utilizan, ¿no? Pero si tienen correo institucional, pues háganmelo llegar, y si no, a este mismo correo yo les voy a hacer llegar un correo con dominio del SIC, para que por favor podamos utilizar el Classroom, ¿no? A través de la G Suite. ¿Están de acuerdo? Sí, Vale, yo le pues. mandé mi correo institucional apenas por el... Ok, de acuerdo. Entonces, a esos mismos correos que reciba, o a los que yo tengo ahí registrados, bueno, al final de cuentas sí los pude contactar, les voy a hacer llegar los accesos para que se puedan conectar al Classroom. ¿Sale? De acuerdo. Y bueno, el lunes, no sé, en teoría, creo que ya van a ser las clases ahí presenciales en el edificio nuevo, pero no tengo conocimiento aún. No sé si ustedes sepan algo. Lo que sé es que no tiene conectividad el edificio, y bueno, para algunas actividades, pues va a estar un poco complicado. Entonces, de los 3 días a la semana, tal vez 2 sean presenciales y 1 en línea. ¿De acuerdo? Ok. Pero bueno, vamos a esperar cómo evoluciona esto, y bueno, lo importante es que podamos continuar con las clases. Y de acuerdo. ¿Sí?
Perfecto. Entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena tarde. Profe, yo tengo una... Gracias, profe. Sí, adelante. He tenido como comentarios de otros profesores porque en algunas clases resulta que soy el único que iría la segunda semana. Perdón, no te entendí. ¿Otra vez? He tenido problemas con algunos profes que me han comentado que sería el único alumno que iría la segunda semana, la semana par, por mi Ajá. apellido. Entonces estábamos viendo, los otros dos profes que tengo me pidieron que preguntara si podía preguntarle a los otros profes si podía ir la primera semana junto con los demás para no ir solo, pues. Pues miren, yo realmente yo no tengo problema. Como les comentaba, yo soy profesor invitado. Ahí tienen unas como reglas medio raras en la SCOM, ¿no? Entonces, si ustedes están de acuerdo, yo no tendría problema. Por ejemplo, porque lo que había visto es de que de la A a la M iba una semana y luego la siguiente semana iba de la N a la Z por apellido paterno, ¿no? Y que uno tenía que preparar el material para no repetir la clase y ponérselos en algún repositorio para que ustedes fueran autodidactas e hicieran la consulta, lo cual pues creo que no es muy apropiado. Entonces, te refieres a que vas a tomar eres el único alumno en alguna otra clase, ¿no? Dentro de ahí. Todos clases soy el único alumno que iría de toda la semana. Yo no tengo problema en que te conectaras en línea. El tema fundamental es de que si el edificio no tiene conectividad, pues ahí pues sí está complicado, ¿no? Aunque en algún momento te van a hacer ir, ¿eh? Aunque seas el alumno, el único alumno. Aquí en el SIC, por ejemplo, hay profesores que también nada más tienen un alumno y dan su clase, ¿no? Pero la política que tienen en SCOM es de que se tengan las clases presenciales. Mira, yo lo que te sugiero es de que hables con los profesores en donde eres el único alumno y si ellos están de acuerdo con que te van a impartir la clase en línea, no tengo mayor problema, ¿eh? Y lo podemos hacer de esta misma manera. No sé qué opines. Sí, profe, no hay mayor problema. De hecho, lo que ellos me habían comentado es que fuera la semana 1, o sea, que fuera con todos los demás, los de la primera semana. Y Ajá. la semana que me toca a mí, esa la tomará en línea junto con los otros, los de que van la primera semana. Sí, es que la verdad tienen ahí un caos, ¿no? Y puede ser que en algunas asignaturas sean grupos muy grandes. Entonces, y pues no existen las condiciones como tal para que puedan asistir todos. Sí, vamos, ponte de acuerdo y yo no tengo mayor problema, ¿no? En que podamos seguir trabajando de esa misma manera. De hecho, a mí me facilitan mucho las cosas porque también tengo curso aquí en el SIC de que pudiéramos seguir en línea, ¿no? Pero pero bueno, sé que también muchos de ustedes ya tienen otras asignaturas que van a tener de manera presencial, ¿no? En todo caso, ahí sí pudiera opinar yo, igual Sí. vimos, pues mi compañera que ahorita se tuvo que salir, a Diana también le conviene seguir en línea ahorita, ¿no? Porque tenemos otras actividades y así, y hacemos mucho tiempo a la escuela. Sí, y a mí me queda claro. A mí lo que me gustaría es, por ejemplo, yo aquí les muestro todo este material y ya después, obviamente les voy a dejar algunas prácticas y ya me dijeron que, bueno, que ya saben, bueno, que están estudiando R o que ya llevaron R, ¿no? Entonces, pues la parte práctica yo la estoy manejando con R. Entonces, podemos seguir en línea y al final de cuentas, yo les dejo el material para que lo puedan seguir trabajando, ¿no? Pero al menos creo que el lunes, para que no se metan ustedes en problemas, creo que sí sería muy pertinente que se presentaran, ¿de acuerdo? Sí, de ¿Sí? acuerdo. Y nos ponemos de acuerdo ahí pues yo no sé ni en qué salón sea. Ajá. Entonces, pues ahí por eso les dije, prendan sus cámaras para al menos conocerlos, para ver si los ubico. Y ¿y cómo se llama? Y el lunes nos ponemos de acuerdo, ¿no? A ver qué es lo que funciona mejor para todos, ¿no? La idea es de que, bueno, de poder apoyarlos y de que se sientan cómodos con el curso. Ujú. Claro. Profe, Sí, Alberto. a mí me toca ir hasta de esta semana que empieza hasta la siguiente, porque también soy del bloque B, y yo sí tengo mis otras clases normales. No sé cómo las vayan, porque yo estoy en varios grupos, no estoy solo en Híjole, entonces, a ver, a reserva de que, Felipe, no sé si tú le puedas contactar a Diana y decirle que seguimos en línea, entonces. Ok.
Sí, a ella le va a caer muy bien esa noticia. ¿Les parece bien a todos? Pero todos A tienen mí que estar de también acuerdo, porque está si uno bien. no está de acuerdo, ahí ya tenemos problema. Sí, sí estoy de acuerdo. A ver, Felipe está de acuerdo, Diana entonces está de acuerdo, Alberto está de acuerdo, Daniel. Perfectísimo. Yo sí estoy de acuerdo. Ok, entonces, bueno, seguimos en línea, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Sí, Sí, Perfecto. Bueno, gracias. pues entonces nos vemos el lunes y les hago llegar los correos, ¿de acuerdo? Que esté muy bien. Igualmente, muchas que tengan gracias, buena profe. tarde. Me dio Gracias. gusto conocerlos. Bye. Igualmente. Igualmente, profe, gracias. Gracias, Pero- bye.